بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama El Islam a la luz del Corán y la Sunna. En el día de hoy vamos a abordar un tema relacionado a lo que es la creencia en Allah. Habíamos dicho en los programas anteriores, Allah es Dios, es el mismo Dios que fue nombrado en las religiones anteriores, es el mismo Dios de los judíos, es el mismo Dios de los cristianos, es el mismo Dios de los musulmanes, y aunque parezca esto raro, también es el mismo Dios de los que dicen ser ateos o de los que tengan cualquier tipo de situación en relación a la creencia. Entonces, Allah, ¿quién es Allah? Y habíamos dicho también que el conocimiento de la religión, el conocimiento de Allah Altísimo sea, no llega sino a través de lo que Allah informa en un libro y de lo que Allah informa a sus profetas y mensajeros, que Allah ha enviado a lo largo del tiempo a cada pueblo. Y estos profetas que fueron enviados comenzaron desde Adán, la paz sea con él, hasta el último y el sello de los profetas, Muhammad, la paz sea con él, a quien la mayoría de la gente lo conoce como Mahoma. Llegó el ángel Gabriel, la paz sea con él, y le preguntó al profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, ¿qué es la fe? Y el mensajero de Allah, el profeta Muhammad, la paz sea con él, contestó: la fe es creer en Allah, creer en los ángeles, creer en sus libros, creer en los profetas, creer en el día del juicio final, creer en el destino, sea bueno o malo. Comienza el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam respondiendo la pregunta de quien fue enviado por Allah Altísimo sea para transmitir el mensaje divino, para transmitir el mensaje del Corán a su siervo y mensajero Muhammad. Llega el ángel Gabriel, la paz sea con él, el ángel Gabriel, la paz sea con él, y le pregunta entonces acerca de la fe. Lo primero que nombra el mensajero de Allah, alayhi salatu salam, es creer en Allah, creer en Dios. Creer en Dios y la fe en Allah implica 4 asuntos. Creer en su existencia, creer en su soberanía, creer en su divinidad y creer en sus nombres y atributos. Esto es claro. Ahora, ¿por qué abordamos esto? Abordamos primero porque es Allah el que informa y el profeta Muhammad, la paz sea con él, lo desarrolla, alayhi salam, lo desarrolla. Porque nosotros vivimos en la sociedad donde estemos, la gente tiene noción de que hay un Dios. Pero la mayoría de la gente, le es suficiente esa creencia en Dios, en Allah, con decir: Él sabe que lo quiero. Expresiones cotidianas que escuchamos cuando alguien habla de Dios, cuando alguien habla de Allah. Pero es solamente este sentimiento o esta relación que la persona misma entiende, que basta y sobra en relación a su creencia, a su fe en Dios, no basta. Entonces, cuando hablamos de creer en la existencia de Dios, hay argumentos que ponen de manifiesto
la existencia de Allah Altísimo sea. En primer término, hay argumentos racionales. Hay argumentos que están dados a través de las revelaciones de Dios. Recordemos que respondió el mensajero de Allah, alayhi salatu salam: creer en Allah, creer en los ángeles, creer en los libros. Creer en los libros. ¿Qué libros? Es lo que Allah reveló a lo largo del tiempo. Envió profetas y mensajeros a la humanidad, pero no a todos les otorgó libros. A David, la paz sea con él, habíamos dicho en los programas anteriores, le otorgó los salmos. A Moisés, alayhi salam, la paz sea con él, le otorgó la Torá. A Jesús, la paz sea con él, le otorgó el Evangelio, y al sello de los profetas, Muhammad ibn Abdullah, le otorgó el Corán. Entonces, también hay los libros ponen de manifiesto la existencia de Allah Altísimo sea. Por último, está relacionado con algo que la persona puede llegar a percibir de la existencia de Allah. Pero vamos al primer punto de lo que estamos hablando, de los argumentos de la existencia de Allah Altísimo sea. Todo ser humano, por la misericordia de Allah Altísimo sea, Allah le ha dado una razón. Por eso vamos a ver que la persona goza de intelecto. Sea un intelecto elevado o no, pues goza de intelecto. Y la mayoría, por una misericordia de Allah, por una condición innata, le ha puesto, por ejemplo, que sepa diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que lo beneficia y qué es lo que lo perjudica, qué es lo que lo lleva al bien y qué es lo que lo lleva al mal. Todavía no abordamos el tema de Dios, todavía no abordamos lo que son los preceptos divinos, todavía no abordamos lo que son los límites de Allah. Estamos hablando del sano juicio del razonamiento. Por eso muchas veces vamos a escuchar que dicen: es niño todavía, él no está todavía preparado para saber tal o cual cosa. Entonces la razón es una de las mercedes más grandes que Allah Altísimo sea le ha otorgado a los musulmanes solamente, a los que son creyentes solamente, le ha otorgado a la humanidad toda. Le ha otorgado a la humanidad toda. Esa razón hace a que todo lo que pueda llegar a ver, percibir el ser humano, sepa que su mente, su naturaleza innata, rechaza que haya algo sin que tenga un creador. ¿Se entiende este concepto? Hace a que el ser humano, cualquiera sea su condición, rechace de manera innata de que algo apareció, porque apareció. Si a mí me dicen un auto, apareció un auto, yo no puedo creer que no haya habido un ingeniero que le haya puesto 4 ruedas, que le haya dado la dirección y todos los sistemas que tiene que tener un auto. Tiene que haber habido un creador. Es imposible que ese auto se haya creado él solo. Esos son los argumentos racionales de la existencia de Allah Altísimo sea. Entonces, quiere decir que en cada una de las creaciones de Allah Altísimo sea está puesto de manifiesto que Allah es el creador absoluto de todas las cosas. A consecuencia de ello, ¿quién es el único con derecho a ser adorado? Allah. Allah. Entonces, ¿yo a quién tengo que responder en relación a cualquier situación que a mí me acontezca? A Allah. Cualquiera sea ella. Pero yo tengo que saber cómo relacionarme con mi Señor. Yo tengo que saber que si vivo en una sociedad, tengo que saber cómo relacionarme con mi sociedad. Y tengo que saber cómo relacionarme conmigo mismo. Entonces, los argumentos racionales son algo que nos lleva a la persona, musulmán o no musulmán, a tener la certeza
de que lo que hay es porque fue creado. Cuando a veces vemos en una playa, vemos todo liso, o un campo, o donde usted esté, y ve unas huellas, y creo que esto ya lo nombramos en los programas anteriores, pero al efecto vale lo mismo. Dice, por estas huellas pasó un caballo, o pasó una vaca. Es decir, no hay nada que no deje huella de la misericordia de Allah para aquellos que razonan, y cuando yo razono y observo, veo todo esto, digo, estas huellas marcan el paso de un creador. Entonces, cuando llego a esta situación, los ríos, las montañas, los árboles, los pájaros, la sucesión del día y de la noche y del día, las estrellas, el cielo limpio, el cielo con nubes, la lluvia, todo esto son manifestaciones y huellas de alguien perfecto que maneja a la perfección todo lo que veo y lo que no veo. Todo lo que veo y lo que no veo. Otra de las manifestaciones en cuanto a lo que es de los argumentos racionales es la perfección, la coordinación, lo armonioso de la creación. Lo armonioso de la creación. Y ahí se marca la diferencia entre aquel que contempla lo de Allah y aquel que pasa y dice, ¡uy, qué linda mañana! ¡Uy, qué linda noche! Y toma de la mano a su esposa. Y no va más allá de esas expresiones. Pero ¿qué le sucede a aquel que ha llevado su mirada, ha contemplado la perfección? Encuentra que cuando queda mirando, contemplando la creación de Allah, encuentra que no hay ningún error. ¿Se entiende esto? No hay ningún error. Todo absolutamente creado perfecto. Por eso Allah Altísimo Sea menciona en el generoso Corán, cuando uno lleva su vista a la creación, y Allah dice, ¿acaso encuentras algún error en la creación de Allah, del misericordioso? Vuelve tu mirada una vez más, volverá a ti cansada, agotada, de no haber encontrado ningún defecto en la creación. Subhanallah. Y ese que ha contemplado y que ha podido observar el crepúsculo, el amanecer, el árbol, el pájaro que canta, necesita ser doctor, necesita ser estudioso, ¿no? Porque la misericordia de Dios le alcanza al rico y al pobre, al que goza de gran intelecto y al que no, al que está enfermo como al que está sano, al que tiene un lugar elevado en la sociedad como al que tiene menor rango. Por lo tanto, nadie tiene argumento alguno para negar la existencia de Allah Altísimo Sea. De estas manifestaciones que Allah pone y que no lo agobia al ser humano, porque a nadie lo agobia ver el amanecer, a nadie lo agobia ver el atardecer. Y cuando dicen, estoy agobiado por el calor, ¿no hay un árbol para refugiarse en la sombra? Entonces Allah Altísimo Sea pone de manifiesto la existencia del mismo
en cada una de las creaciones de Allah Altísimo sea, y cada una de ellas da testimonio del poderío, de la potestad de Allah Altísimo sea, y de que es el único con derecho a ser adorado. Le rogamos a Allah Altísimo sea que nos guíe al sendero recto, que afirme nuestros corazones en su religión, que nos otorgue poder adquirir el conocimiento, un conocimiento beneficioso y certero que se afirme en el corazón, se exprese con la lengua y pueda llevarse a cabo con los miembros del cuerpo. Le rogamos a Allah Altísimo sea que se apiade de nosotros y nos perdone los pecados, que nos otorgue el paraíso, lo más alto del paraíso, y que la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.